Bueno, Entonces, yo creo que empezamos, ¿no? Sí. Pues nada, un aplauso a Diego por venir aquí. A ver, pasa, bueno, Diego, te hago una pequeña presentación, lo poco que sé. Ingeniero de sistemas. En sistemas de información. Programador y voluntario en la ONG de Bitcoin Argentina y de la Bitcoineta. He participado en la Bitcoineta también. En Bitcoineta. Sí. Y difusor y educador de Bitcoin. Sí. Y CTO también de empresa, un poquito de todo. Tengo mi parte fiat también. Tengo una empresa de software hace 14 años ya. De hecho, mi socio anda por ahí buscándome una cerveza que vino. Está un poco metido, lo estoy trayendo, cada vez más lo voy trayendo al mundo Bitcoin, sí. Que necesitas servicios, podéis ir a hablar con el socio, de software, por favor. Sí, así que nada, todo un poco, pero en el mundo Bitcoin, un poco lo que dijiste es un buen resumen. Muy bien, pues nada, vamos a empezar a hablar de la apasionante mundo de los covenants. ¿Cómo quieres dar speech entero? ¿Te puede interrumpir al final, las interrupciones al final? Sí, podemos hacer un mix y yo voy a ir hablando, pero podemos interactuar un poco. Si quieren interrumpirme, preguntarme, objetarme, discutirme o insultarme tambien, podemos probar a ver cómo sale. Vamos a tender a hacerlas más hacia el final que al principio para que pueda un poco desplegar todo el playing field. Buenísimo, bueno, gracias. Primero que nada, me encanta estar acá. Mi idea cuando vine ya tenía viaje programado para venir a Madrid, tenía ganas de por ahí buscar algunos bitcoiners conocidos de redes, de esos que ves en las redes hasta que los ves en persona. Y estoy acá con el micrófono en la mano. No entiendo qué pasó, pero sucedió. Así que bueno, muy contento de estar acá. Gracias por invitarme. Así que bueno, la idea de hoy, lo que me dijeron, charlemos de covenants. ¿Alguno sabe qué es covenants acá? ¿Me levantan la mano quién sabe lo que son los covenants? Fantástico público. Mejor así, porque si me levantaban dos en la mano ya arrancamos a debatir de una. ¿Alguien sabe? Voy a hacer una pregunta a ver y quien se anima a levantar la mano con confianza. ¿Alguien sabe exactamente qué es una dirección de Bitcoin? Un address de Bitcoin. Casi. Tampoco. No exactamente. O en realidad sí, pero es una parte de eso. Es una mezcla de varias cosas. Una Derivación. Ni siquiera. Porque eso ¿Cómo se llega? Una dirección de Bitcoin, porque arranco un poco del principio, ¿no? Para poner un poco de contexto, porque para no contar que son los covenants de una dirección de Bitcoin, que todos la usan, me imagino, pues son todos Bitcoiners acá, que no están saliendo en cámara, pero la cantidad de Bitcoin que hay acá ricos, millonarios todos. No pasen por adelante de la cámara. Sí, hola Hacienda. Bueno, una dirección de Bitcoin que todos la usan todo el tiempo, un address. Uno dice, no es la clave pública. No, una dirección de Bitcoin es una condición de gasto. O un poco más específico, es una condición para desbloquear Bitcoins. Eso es, una condición. Cuando uno dice, no, es la clave pública porque yo después la firmo, eso es un caso de uso. El más común, seguro, no tengo los porcentajes, pero probablemente más del 90% de las direcciones de Bitcoin que todos usan, que se usan en la red de Bitcoin, sean con la clave pública. Pero la realidad es que una dirección puede ser mucho más que eso. Es la condición que se debe cumplir para que esos Bitcoins que se enviaron a esa dirección puedan ser desbloqueados y utilizados. ¿Bien? Piénsenlo, la analogía que yo siempre uso, y si escucharon algún podcast mío con Lunaticoin, la repetimos, es el concepto del cofre, ¿no? Piensen en una dirección de Bitcoin como un cofre. Cuando ustedes reciben Bitcoin, ponen los Bitcoins adentro de ese cofre, que tiene un candado, y ustedes abren con una llave. ¿Bien? Ese candado sería como la dirección. Ese candado puede ser tan simple como que lo abro con una llave, o puede ser un candado mucho más complejo, que tal vez requiere dos llaves distintas, que esa la conocen, ¿no? La famosa multifirma. O incluso puede ser una condición que me diga, no sé si todos sabían, pero ustedes pueden definir una dirección de Bitcoin, que todos los Bitcoin que se hayan enviado a esa dirección, la forma de gastarlos no sea con una firma, sino que sea adivinando un número de 1 a 10.000. Eso se puede hacer perfectamente en Bitcoin. Porque de nuevo, la dirección es una condición que la definen ustedes.
En realidad, bueno, en la práctica seguramente la define la wallet que ustedes utilizan, pero hay un abanico de posibilidades. Y eso es lo que Bitcoin nos da. Habrán hablar de Bitcoin Scripts o los códigos de script o el scripting de Bitcoin, que son como los smart contracts de Bitcoin, donde uno puede escribir condiciones. Es eso, ¿sí? Es lo que está en una dirección de Bitcoin. ¿Por qué me concentro en esto? Porque en Bitcoin, desde hace ya muchísimos años, ¿no? Bitcoin comenzó siendo el concepto de clave pública y nada más, pero al poco tiempo, a los pocos años, se introdujo esta idea del scripting, de poder definir condiciones, y eso está desde casi los inicios de Bitcoin. Pero bien, esa condición que uno pone en el address, lo que permite o lo que me condiciona es cómo desbloqueo los bitcoins. Si yo cumplo la condición, por ejemplo, firmando digitalmente con mi llave privada una transacción, que es una forma de cumplir la condición, si así fue definida el address, si yo una vez que desbloqueo los bitcoins, ya los puedo gastar como quiera. ¿Qué significa? Los puedo enviar a la dirección que yo quiera, de la forma que yo quiera, en el monto que yo quiera. ¿Bien? Pero lo que la dirección me dice, el address, me los desbloquea. ¿Qué tenés que hacer para desbloquearlos, para tenerlos a disposición? ¿Bien? Ese es el tipo de condición que está dentro de un address. ¿Hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo de última voy haciendo pausas, así me interrumpen, no tengan miedo. Me encantan las preguntas. ¿Se entendió todo bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué introducen los covenants? ¿Cuál es el concepto de los covenants? Si las address hasta ahora me decían qué tengo que hacer para desbloquear los bitcoins, los covenants tienen la capacidad de introducirme más limitaciones y que yo pueda definir cómo gasto esos bitcoins después de haberlos desbloqueado. ¿Bien? Y ustedes me miran y dicen, ¿por qué querría yo limitar los bitcoins? O sea, es mejor poder gastarlos a donde quiero. Pero bueno, la realidad es que tener esa posibilidad de limitar cómo se gastan los bitcoins abre un abanico de posibilidades para resolver ciertos casos de uso, que ahora les cuento algunos que son fáciles de entender, creo que son fáciles de entender, que pueden estar muy buenos para introducir nuevas funcionalidades a Bitcoin, ¿no? Entonces, un poco la idea general de Covenants es esa, ¿sí? En forma resumida es condicionar cómo voy a gastar los bitcoins. Todo eso va dentro del address también. Por eso la forma de hacer funcionar Covenants es modificando el protocolo de Bitcoin, modificando el funcionamiento de Bitcoin, y es por eso que hay tanto debate alrededor si estos cambios nos hacen en la ligera, porque impactan a toda la red. Entonces, bueno, por eso tanto debate, que de hecho una vez que ya termine mi explicación y si se entendió bien podemos debatir si les parece que está bueno o no que haya covenants. Pero bueno, la idea entonces es que en una address se incluya la condición de desbloqueo y la condición de gasto. ¿Cómo se van a gastar esos bitcoins? ¿Cuál es un ejemplo de condición de gasto? Bueno, la realidad, y ahora me voy a desdecir de algo que dije antes, en Bitcoin ya había una suerte de covenants muy limitado, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, que es el time lock. Poder definir que estos bitcoins se van a poder gastar recién después de 10.000 bloques o después de un bloque determinado. Eso era una forma de limitarte cómo gasto los bitcoins. O sea, yo por ir la condición del address decía, esto, para gastar los bitcoins tienes que firmar esta llave pública y además se pueden gastar después de tantos bloques. La parte de la llave era para desbloquearlos, pero la parte del time lock era el cómo los gasto. Esa era una suerte de covenant muy simple. La idea es introducir más, que por ejemplo yo pueda indicar en mi address que los bitcoins, una vez que yo firmé, solamente se pueden enviar a ciertas address o a ciertas address que cumplan ciertas condiciones. ¿Bien? ¿Qué caso de uso me podría resolver esto, por ejemplo? Voy a contar uno, a veces no son tan fáciles de explicar, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Piensen en el caso de un exchange, ¿no? Cuando ustedes retiran, yo sé que ninguno usa exchange, por supuesto, me imagino que todos transaccionan peer-to-peer sin dar datos personales, pero supongamos que alguien acá usa exchanges. Cuando ustedes quieren hacer el withdraw, quieren retirar los bitcoins del exchange, el exchange hoy en día casi todos hacen lo mismo, te hacen esperar porque ellos van juntando peticiones de retiro y después hacen todo junto, meten todo en una sola transacción.
porque ahorran la transacción, o sea, es mucho más barato una única transacción que le paga a 20 personas que 20 transacciones, ¿no? En tema de tamaño, en bytes. Bien, supongamos que estamos en ese escenario, el exchange tiene que hacer el retiro, tiene que entregarle a 20 personas distintas los bitcoins que pidieron y los fees, ¿no? Están muy altos, básicamente como hoy. No sé, no los miré hoy, no sé cómo estaban, pero los últimos días estaban como muy arriba. Bueno, a ver, ahí lo que termina pasando, obviamente, generalmente el exchange te traslada los fees o bueno, o por ahí te hace esperar un poco, pero es una situación complicada. ¿Cómo podría ayudar Covenants en este escenario? Supongamos que el exchange, que es eventualmente el que hace la transacción, arma el siguiente escenario. Cuando el exchange tiene que hacer un retiro, supongamos que eran 20 bitcoins, ¿no? Era un bitcoin a cada usuario. ¿Bien? Lo que hace el exchange es decir, no hago una transacción que básicamente serían los 20 bitcoins y 21 outputs, ¿no? Un bitcoin para cada usuario y el cambio, ¿no? El vuelto. En lugar de hacer eso, que es una transacción grande, que paga muchos fees, hace una transacción que es con un solo output, o dos, ¿no? Uno va a ser el cambio, el vuelto, y el otro manda los bitcoins a una dirección que tiene configurado que cuando esos 20 bitcoins se gasten, solo se pueden gastar enviando un bitcoin a cada una de estas direcciones. No hay otra forma de gastar esos 20 bitcoins. Entonces el exchange hace esa transacción, que es mucho más barata, paga poco fees, y en ese momento esos 20 bitcoins quedan bloqueados en una address, y esa address dice que los bitcoins solo se pueden gastar de esa manera. Entonces vos como usuario no tenés los bitcoins todavía, pero estás seguro que los vas a tener, porque esos bitcoins no se pueden mover a otro lado más que, o sea, a vos tu bitcoin, a él su bitcoin, a él su bitcoin, ¿no? Entonces es una forma que tiene el exchange de comprometerse criptográficamente, matemáticamente, a que te va a pagar. Tal vez no ahora, en este momento, pero te va a pagar. Entonces cuando los fees estén mucho más bajos, eventualmente ahí se puede hacer la transacción que falta. E incluso, en un escenario con un poquito más rebuscado, cada usuario podría tomar la decisión de en qué momento quiere recibir su bitcoin. Lo único que tiene que hacer, por ahí esa address está configurada para que cualquiera pueda gastar de ahí. Total, no importa si cualquiera la gasta, porque solamente los bitcoins pueden ir a donde tenían que ir, porque estaba bloqueado por un covenant. Entonces, si él estaba muy apurado y necesitaba que sí o sí su bitcoin le llegue, tal vez él puede hacer la transacción que distribuye todos los bitcoins y él pagar el fee que tenga que pagar, ¿no? Mete su output, su UTXO, su UCHO, y paga el fee que tiene que pagar, ¿no? ¿Se entiende el escenario? ¿Alguien tiene alguna consulta de ese escenario? Porque a veces es difícil como abstraerse y mirarlo. Sí. O sea, por ejemplo, si digamos el exchange mandó todos esos bitcoins a la dirección y tú eres uno de los que lo quiere recibir, entonces hay como una transacción prefirmada que tú puedas controlar. No, pero está buena la pregunta porque me abre, te respondo y aclaro algo. Este tipo de covenants, de alguna manera, mejoran lo que antes la única forma de resolverlo era con transacciones prefirmadas. En este caso no hay una transacción prefirmada. Esos 20 bitcoins están en una dirección, pero cuando vos gastás esos bitcoins no podés elegir cualquier dirección de destino. Solo podés transferir a una de esas 20, o mejor dicho, un bitcoin a cada una de las 20, sin necesidad de transacción prefirmada. Un escenario similar, tal vez lo podrías haber resuelto con transacciones prefirmadas, pero las transacciones prefirmadas tienen otros problemas. ¿Cuáles son? Si alguno sabe lo que es una transacción prefirmada, es básicamente una transacción que ya tiene configurado qué bitcoins se gastan, a dónde se gastan, de qué manera, todo, pero todavía no está firmada. Entonces yo podría, yo como exchange, por ahí puedo prefirmar, ¿no? Supongamos que no existen los covenants. Entonces yo digo, vos decís, quiero retirar mi bitcoin. Y el exchange te dice, y mira, está todo muy caro ahora. Vos y 19 personas más quieren retirar. No conviene que les mande a todos ahora,
Pero acá te muestro una transacción donde, no sé, por ahí hay que prefirmarla y como que te intenta demostrar que te lo va a pagar. El problema es que vos podés prefirmar la transacción que haga lo que vos querés y podés prefirmar 40 transacciones alternativas que hacen otra cosa. Y vos como receptor no tenés la seguridad de cuál va a ser la que se va a terminar firmando y propagando y eventualmente confirmando. El Covenant te da garantía total. Porque ya a nivel protocolo, la transacción, el exchange hizo una transacción donde envió los bitcoins a esos 20 bitcoins a esa dirección con Covenant. Eso quedó confirmado, está en un bloque. No es una transacción que estaba pendiente de confirmar. Está confirmada, está en un bloque y ya la red, los nodos, van a validar que los 20 bitcoins que están ahí solo se puedan gastar de esa manera. No existe otra forma de gastarlos. Entonces ahí es donde vos tenés seguridad total. No tenés que confiar en el exchange de que los bitcoins te van a llegar. No sabes cuándo y en todo caso dependés de la red. Si de ahí en adelante los fees no paran de subir eternamente, y bueno, por ahí o no los recibas o recibas mucho menos porque tengas que pagar, tal vez tengas que pagar 2 bitcoins para recibir uno y no lo vas a hacer. Pero digamos, la garantía de que los bitcoins no se van a ir a otro lado, la tenés totalmente. ¿Respondí la pregunta? Más o menos. Más o menos, sí. Entonces, por ejemplo, el que recibe la transacción del Covenant, ¿cómo controla cuándo se va a hacer? O sea, por ejemplo, dijiste que el que la recibe paga la tarifa. ¿Cómo? En realidad, el exchange hace la primera transacción y no hay nadie... A ver, ¿cómo le explico? No es que alguno de ustedes 20 la recibe. Queda en una dirección y esa dirección tiene una condición que dice: estos bitcoins se desbloquean, no sé, tal vez con alguna firma, tal vez se desbloquean de manera libre. Por ahí tranquilamente el exchange puede decir: los bitcoins están acá y los puede desbloquear cualquiera. Acuérdense que, como dije muy al principio, un address no es una public key. Public key es una forma de usar address. Vos podés definir muchas condiciones. La condición puede ser no hay condición. Incluso los invito a googlear. Hay varios casos así, a veces por diversión, que gente ha hecho direcciones de bitcoin que cualquiera puede gastar. El que la encuentra primero y gasta se lleva los bitcoins. Y ha habido varios juegos que, no sé, alguien dijo, bueno, el que adivina un número del 1 al 100 se lleva los bitcoins, por ejemplo. El exchange podría decir: ok, yo envío 20 bitcoins a esta dirección, cualquiera puede desbloquearlos, pero solo se puede, el que los desbloquea no puede gastarlos a donde quiere, solamente los puede enviar a este. Entonces, si vos necesitas esos bitcoins ahora, ¿qué harías? Dirías, bueno, yo los gasto, porque, o sea, los desbloqueo, no tengo que firmar, o sea, que los puede desbloquear cualquiera, los desbloqueo, me mando, o sea, y mando los 20 bitcoins uno a cada dirección, sabiendo que una es mía. Y obviamente después voy a tener que aportar yo un UTXO mío para pagar el fee. O sea, ahí no te queda otra que vos pagar el fee. Pero lo podrías hacer vos o lo podría hacer cualquiera de los otros 19 beneficiarios de esos bitcoins. ¿Ahí se entendió mejor? Uno paga de todos. Sí, a menos que, o sea, uno podría pagar de todos, pero tal vez el exchange te dice: mirá, yo te prometo, ahí confías en el exchange, te prometo que cuando los fees bajen, yo pago y distribuyo. Pero la realidad es que si vos estás muy apurado y no querés esperar, vos podrías, si querés, no estás obligado, pagar el fee vos antes y hacer la transferencia de los 20. ¿No? Y de nuevo, estoy contando un caso hipotético. La realidad es que si esto se implementa, tal vez los exchange o la comunidad se le ocurra algo un poco mejor configurado, ¿no? Este es un ejemplo así básico, pero... Se podría definir una condición donde el... Pasa el micro. Repito la pregunta, o sí. No, pasa el micro. Se puede definir una condición donde el exchange dice: cuando baje a tal nivel, entonces yo lo pago. Es una buena pregunta y todos los Covenant que están dando vuelta no tienen condiciones basadas en fees. Los fees tienen un componente, ahora estoy improvisando la respuesta, ¿no? Me puedo estar confundiendo en algo. Los fees tienen un componente un poco exógeno, ¿no? O sea, la red hasta cierto punto no conoce los fees, o sea, sí y no. Entonces la red, no hay, digamos que los fees, a ver, vos podés ver de un momento para atrás, la red podría tranquilamente chequear los fees que hay en un bloque, pero de lo que está en la mempool no es verificable, entonces sería difícil poner condiciones en base a los fees. ¿Qué fees? ¿No? Porque lo que está en la mempool, la verdad es que la mempool es propia de cada nodo, no hay como algo
bueno, no me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero hoy en día no hay ningún covenant pensado para que la condición sea en los fees. Ahora después si quieren les cuento qué tipo de covenants hay. Este que les estoy diciendo es uno solo y ya que estamos les doy el nombre, como por si ustedes quieren buscar. Este covenant del que estoy hablando puntualmente se llama Check Template Verify. Se lo abrevia CTV o CTV. CTV. Sí. Sí, ya he tenido esa discusión con algunos compatriotas de ustedes. Para nosotros es B corta, no V. Pero bueno, CTV o CTV, Check Template Verify. Y ahora sí, ya que hablamos un poco del ejemplo, les cuento en detalle cómo funciona ese covenant. Ese covenant lo que propone es incorporar un nuevo opcode, ¿sí? Un opcode, para el que no sepa, son las operaciones básicas que se permiten hacer en estas condiciones de Bitcoin, que en la jerga técnica se llama el scripting, ¿no? Que no es otra cosa que un programita de computadora. ¿Bien? Uno programa y dice, bueno, si la firma, de hecho, eso que ustedes tienen la idea en la cabeza de que es que las direcciones eran una llave pública que se firmaba, en realidad lo que tiene el address es un programita que dice agarrá la llave pública, agarrá la firma, chequea si la firma corresponde, si todo bien, si corresponde está todo bien, si no está todo mal. Es un programita que dice eso. Entonces, en ese lenguaje de programación es específico de Bitcoin, así como Solidity se usa en Ethereum, que yo sé que les encanta Ethereum a ustedes seguro. En ese lenguaje de programación de Bitcoin, lo que se llaman los operadores o las funciones básicas se las llama opcodes. Por ejemplo, sumar dos números. La operación suma es un opcode. Después hay otros opcodes más elaborados como chequear una firma digital. Es otro opcode. Y así hay varios. Entonces, este covenant, que se llama Check Template Verify, CTV, es un opcode nuevo que lo que permite hacer es verificar que la dirección de destino, acuérdense que el covenant te condiciona cómo gastar. Y en el caso de este covenant te condicionaba a qué direcciones podías enviar. Entonces, lo que permite este opcode es validar que a donde estás gastando respeta ciertos parámetros. En el ejemplo que estábamos hablando recién, los parámetros serían, sí, tenés que enviar a estas 10 direcciones de Bitcoin, un Bitcoin a cada una, ¿no? Así que bueno, este es un covenant de los que se está discutiendo, es uno de los que hace más tiempo que está, uno de los primeros casos de uso que planteó la persona que lo propuso. Corríjanme que esté más en tema, creo que era Jeremy Rubin el que propuso, ¿no? Jeremy Rubin que propuso este covenant. Uno de los primeros ejemplos que dio fue el de administración de fees, ¿no? Tratar de optimizar el uso de la red para pagar menos fees. Pero bueno, la realidad es que hace años que está propuesto este covenant. Jeremy ya estaba cansado de insistir que lo implementen. 2019, ¿no? Sí. Y o sea, ya a varias personas se le ocurrieron otros casos de uso también para este covenant, ¿no? Pero bueno, ¿alguna consulta más que tenga alguien hasta aquí? Ahí hay una. ¿Micrófono? Cuidado. ¿Y qué pasa si ninguno de los destinatarios finales da el paso y paga el fee? Si nadie paga el fee, la transacción no se va a hacer, nadie recibirá su Bitcoin, con lo cual seguramente haya incentivos para que al menos uno pague. Sí. Aparte, recuerden que nadie puede robar esos Bitcoins. O sea, entonces seguramente cualquiera de las 20 personas va a tener incentivos para pagar el fee o recuperar su Bitcoin, ¿no? ¿Puedo complementar? No sé, déjame pensar. Sí, dale. Que sobre ese tema me gustaría complementar que con CTV se puede habilitar algo que es el compartir uchos, y con eso quiere hacer algo llamado el enhance, que es una mejora Lightning, que lo que hace es cuando se envíe mucho Bitcoin que se puede gastar solamente en X cantidad de direcciones, al Covenant se creen directamente canales de Lightning y cuando alguna de las personas desea salir, puede salir o con su dirección o puede tener la condición de que si alguien quiere cerrar el canal, todos tienen que cerrar
pero el que lo tiene que cerrar tiene que pagar las tarifas de todos, ¿vale? Como incentivo para que no se vaya. Teniendo esto en cuenta, que todo esto lo puede hacer el SNI si se le agrega estas funciones, también se puede hacer lo que había mencionado él antes de que cuando se llegue a X tarifa lo pague uno, que es el que haya dicho lo voy a pagar yo, teniendo entre varios, cada uno corriendo el programa, que vaya todos mandándose la señal. En el momento que llega la tarifa, que no es parte del consenso sino una política, todos le mandan la señal al primero de miren, ya lo puedes gastar, y de hecho lo debes gastar. A ver, la verdad es que se pueden dar muchísimos más casos de uso con los covenants, y esto solamente con CTV, con CTV. También está... Hay un montón. También está TXHash, que es el que están desarrollando para ARC. No sé si han escuchado de ARC. ARC es como un complemento a Lightning. Bueno, más bien, es otra capa 2 diferente a Lightning, que es compatible con Lightning. Y también estaba... Se me acaba de olvidar el nombre del Hay otro. muchos. Hay Bolt, Opcat, hay un... Opcat también, Opcat le acabo de... AnyPrevout. Y eso, ya te lo paso para acá. Sí, yo quería preguntar, Sí. a nivel Fiat, esto es, ¿quién es el propietario de los bitcoins metidos en un covenant mientras no se cumplen las condiciones de desbloqueo exactamente? Esto para tema fiscal Fiat, donde, ¿no? ¿Qué opinas? Las direcciones finales. Primero quiero aclarar, esto es todo teórico. O sea, yo no utilizo Bitcoin, no tengo nada, no entiendo de todo eso. Es todo compliance. A ver, ahora les voy a contar algunos casos más de Covenant para que abran un poco más la cabeza, porque acá, esto que charlamos acá es un Covenant específico y es un caso de uso específico. Hay muchísimos más casos. Lo que pasa es que este por ahí es uno, dentro de todo, sencillo de entender. ¿Bien? Con respecto a esa pregunta, yo creo que es la misma pregunta de qué pasa en una dirección multisig. ¿Quién los tiene? ¿Quién no los tiene? Acá es un poco más complicado porque en una dirección... Bueno, en realidad el concepto es lo mismo, ¿no? Si dejamos de lado por un momento los tecnicismos, en el caso del Covenant, cualquiera de las 20 personas es potencialmente controladora de sus Bitcoin, y en una multifirma similar. Entonces, yo creo que es el mismo caso. Honestamente, quién es el propietario desde el punto de vista fiscal va a depender de lo que tenga ganas de ver el fisco en cada lugar. Esa es la triste o no realidad. Sí, pregunta ahí. Sí, es una duda, curiosidad. Cuando tú haces, por ejemplo, un conjoin y en Sparrow, por ejemplo, haces un mix-to y lo mandas a una dirección, el mix-to que haces después de varios ciclos de conjoin, ¿eso está basado en Covenant? No. De hecho, una aclaración que, perdón si me pareció como muy obvia, no hay ningún Covenant implementado en Bitcoin todavía. Es todo en fase de desarrollo, discusión, prueba. Hay diferentes Covenants en diferentes estadios. CTV, es uno de los más antiguos, es uno de los más discutidos. En mi opinión, y esto puede cambiar, es uno de los que más chances tiene tal vez de implementarse. No quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo. Ahora después les puedo contar cuáles son los pros y contras o las opiniones a favor y en contra de los Covenant, pero este es uno de los que dentro de todo más aceptación tiene. Es, técnicamente hablando, tiene un alcance relativamente claro y limitado. Hay otros Covenants que son un poco más flexibles, y eso generalmente da miedo por todas las cosas que se podrían hacer y no se nos están ocurriendo ahora. En el caso negativo, digo, ¿no? Tal vez implementamos algo que abre la puerta a un montón de problemas que no estamos viendo. Pero bueno, CTV dentro de todo es más o menos controlado. Les voy a contar otro caso de uso para que vean, y esto se puede resolver casi todo con CTV, que es el caso de bóvedas, o vaults en inglés. El caso de uso de bóvedas es, tradicionalmente la custodia de bitcoins es, tengo mis llaves representadas en mis 12 o 24 palabras.
y tomo todos los recaudos, tal vez lo pongo en una placa de metal y lo guardo en 2 lugares, o hago la separación con Shamir Secrets, no sé, cada uno de ustedes estará más o menos avanzado en cómo resguardar su frase mnemónica. El punto es, en cuanto una persona malintencionada, sabemos un ladrón, accede a esas palabras, solo con sacarles una foto o verlas, automáticamente mis bitcoins desaparecen. Tener multifirma mitiga eso, pero bueno, yo tengo un 2 de 3 y si la persona logra descubrir 2 de esas llaves, también, ya está. Perdí los bitcoins, no puedo hacer nada, la persona los transfiere y no tengo forma de evitarlo. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuál es el concepto de bóvedas o vaults? Lo van a encontrar así, si lo buscan en internet, vaults. Lo que hace el concepto a grandes rasgos es que esos bitcoins que están en almacenamiento a largo plazo, de ahorro, no se pueden transferir a cualquier lado. Ahí es donde aparecen los covenants, ¿no? Condiciono a dónde van. Esos bitcoins que están en almacenamiento frío solo se pueden transferir a una dirección específica y con un timer, con un time lock. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería el flujo de esto? Si el ladrón me roba los bitcoins, si el ladrón accede a las llaves, solamente los puede enviar a una dirección específica y de esa dirección específica se pueden enviar a cualquier dirección que yo quiera, siempre y cuando espere 2 semanas, o los puedo enviar inmediatamente a una dirección específica que es como un lugar de resguardo de emergencia. Entonces, vamos al flujo del ladrón. El ladrón saca los fondos y dice, ok, ya tengo las llaves, quiero transferir, ok, solamente puedo transferir acá y si yo quiero mandármelos a mi dirección, yo, ladrón, tengo que esperar 2 semanas. Ahora, supongamos que ahora yo soy el usuario al que intentaron robar. Yo estoy monitoreando la red y veo que alguien movió mis fondos a esa dirección que era la única que se podían mover. Yo detecto que los fondos se movieron y yo sé que el ladrón tiene que esperar 2 semanas para moverlos a donde él quiere. Pero esa condición también dice que yo los puedo mover inmediatamente a una dirección específica que yo ya había preconfigurado de antes. Que es una dirección, es como mi bóveda súper fría. Es una dirección, un address de Bitcoin de emergencia. Entonces, yo antes de que el ladrón, antes de que pasen 2 semanas y el ladrón pueda efectivamente llevarse los fondos a donde él quiera, yo ya los muevo a mi bóveda de emergencia y se los saqué de las manos al ladrón. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita? ¿Alguien tiene una pregunta de cómo es el flujo? Lo termino de contar. ¿Qué pasa si no hay ladrón? Ahí voy a responder. En un caso normal, si yo quiero, supongamos que no hay ladrón, ¿cómo hago el uso de mis bitcoins de forma tradicional? Bueno, yo cuando quiera transaccionar esos bitcoins, bueno, siempre tendré que hacer como estos pasos de moverlos. Supongamos que yo quiero retirar fondos de mi bóveda y utilizarlos para pagar un viaje. Bueno, tendré que hacer esta transacción inicial, tendré que esperar 2 semanas para poder moverlos a donde yo quiera, que básicamente es para pagar el viaje, y listo. Entonces, tiene una pequeña desventaja de practicidad, porque son fondos que yo los puedo gastar como quiera, siempre y cuando espere 2 semanas, pero tengo esta seguridad extra anti-robo, entre comillas. ¿Bien? Este flujo que les comenté, que si quieren se los vuelvo a repetir, por si no quedó del todo claro, solo es posible utilizando Covenants. Hubo gente que intentó, de hecho creo que hay algunos experimentos, hay algunos desarrollos hechos, así pruebas piloto de cómo hacer esto que les dije recién con la funcionalidad de Bitcoin que existe hoy en día. No sé si lo logran resolver de forma perfecta, sé que utilizan transacciones prefirmadas y eso es extremadamente complejo y la verdad que implementar Covenants haría este caso de uso muy sencillo de implementar, ¿no? ¿Había una pregunta por allá? En el caso ese que has puesto, ¿cómo sabe el ladrón, o sea, de qué manera obtiene la información de las condiciones del Covenant? Para saber si tiene que esperar 2 semanas o un mes o...
Te respondo doble. Se va a dar cuenta cuando haga la transacción y vea eso. Aún así, no tiene, o sea, si no se entera, a mí que soy el usuario o el que tenía los bitcoins, no me importa que no se entere. Yo sé que criptográficamente va a tener que esperar. O sea, no tiene forma. No tiene forma de mandar los bitcoins a su propia. Como para poder mover un Ucho con unos fees bien caros. No sé, primero cuál es tu previsión y luego qué te parece este escenario. No, está buenísimo lo que comentás y estoy de acuerdo. Bitcoin se mueve lento no solamente en desarrollo de protocolo, en todo lo que viene después. Como vos decías, Taproot salió hace unos años y no es que todas las wallets hoy en día soportan Taproot full. Es más, hay algunas que lo soportan, pero soportan por ahí solo recibir o solo enviar. Sobre todo solo enviar, que es más fácil de desarrollar que recibir. Mi previsión, la verdad que no tengo idea, pero seguro va a pasar bastante tiempo. Fíjense, yo siempre nombro el mismo ejemplo. Multisig, ¿no? Multifirma. Multifirma existe en Bitcoin como capacidad hace muchísimos años. Pero recién hace 3, no hace mucho que realmente empezaron a aparecer wallets que le saquen el jugo para custodia y demás. Sin embargo, existe hace muchísimo. Entonces, el nivel de adopción es lento para esas tecnologías, que no quiere decir que no haya que hacerlas, ¿no? Uno debería ver como que la capa base es la infraestructura. Es como uno está preparando la infraestructura para lo que se pueda construir después, ya sea se construye en un año o en 3. Es verdad que si el uso que se le va a dar es tan lejano y seguimos agregando cosas que todavía no se usan tanto, podemos caer en tener un montón de infraestructura preparada que no está del todo probada, porque si solamente el 10% de las wallets la utilizan, ¿hasta qué punto podemos decir que está probado? ¿No? Uno dice, bueno, implementé Taproot y no sé el porcentaje de wallets que usan Taproot hoy, pero decir, bueno, no, Taproot tiene 3 años de uso. ¿Y qué uso tiene? Por ahí el uso es mínimo. De hecho, el uso que debe tener es más de enviar a address con public key, con el key path spent. Recibir a Taproot y ya. Y ya. Entonces, es un buen punto ese. Y yo creo que es parte del debate también. Hasta qué punto seguimos agregando cosas si lo que agregamos todavía no está. Pero la otra cara de la moneda, en el caso de Taproot, es que Taproot, que vino con Schnorr de la mano, uno siempre habla de Taproot, pero en realidad Taproot también vino de la mano con Schnorr, que es un algoritmo de firma digital nuevo. Toda la mejora y la implementación de Taproot de alguna manera fue una preparación para cosas que iban a venir después, ¿no? Si bien ya Taproot mete algunas mejoras que se pueden usar, también cuando se implementó los desarrolladores sabían que estaban dejando listos algunos ladrillos para cosas que iban a construir más adelante, ¿no? De hecho sin Taproot no existiera BitVM. Exactamente. Si no fuese por Taproot no existiera BitVM, que es, en mi opinión, debe ser de los avances más importantes que hemos tenido en Bitcoin, sin necesidad de Forex. Sí, acá están nombrando, por si no escucharon, BitVM, que es algo como muy loco, que todavía no leí en profundidad, pero se los cuento así rápido, que es la posibilidad de meter dentro de script de Bitcoin y dentro de sucesión de transacciones programas de computación complejos. O sea, cualquier cosa que se te ocurra programar la podrías meter en los scripts de Bitcoin para validar transacciones. Es como un flash total y eso es posible. Todavía está en fase de experimentación. No recuerdo si esto no está en Complete directamente. Solamente emula una puerta lógica, pero emula la NAND, que permite emular el resto de puertas lógicas. Sí. Pero sí, respondo eso y ya. Nada, que per se no es Turing Complete porque solamente emula una puerta lógica que es la NAND, pero esa puerta lógica le permite emular el resto de puertas lógicas. De hecho, ya se teorizó que se puede emular dentro de BitVM un emulador de Game Boy. O sea, eso ya se ha hecho como teoría, lo que pasa es que nadie realmente lo ha puesto en práctica, porque es que te costaría
no sé, 5 Bitcoin, hacer la transacción, que lo pueda hacer y tal, porque no tiene ningún sentido más allá de probarlo y ver qué es lógico. Claro. Yo te voy a hacer preguntas muy simples. ¿Te importa que demos paso a los que no han preguntado? Sí, sí, vale. Estás monopolizando. Estás centralizando Estás centralizando, sí, sí. Descentralicemos. Primero quiero añadir que Taproot es una maravilla y lo usamos mucho en el contexto profesional y el porcentaje es entre 30 y 40%, no es bajísimo. Y otra cosa sobre casos de uso de Covenants, creo que es una buena idea de ver cómo podemos mejorar la autocustodia con Covenants. Por ejemplo, hay una página muy bonita que es covenants.info que le da todas las proposals que hay. Y el problema que tenemos ahora, en mi opinión, es elegir uno. Entonces, ¿cómo ves el camino? En mi opinión, tengo una opinión muy fuerte sobre el camino, es probados. Y probados en capadosos que tienen covenants ya. Por ejemplo, estamos implementando un covenant sobre Liquid porque hay con direct introspection se puede hacer covenants en Liquid ya por intercambios atómicos. Y tenemos un problema muy grande ahí que la gente envía fondos, pero envían más. Por ejemplo, añadir un cero. Envían 10 veces más en un intercambio atómico que normal. Luego que no se puede prevenir. La única manera de arreglarlo es contactar a mí, yo al otro lado, vale, ¿dónde quieres tu reembolso? Envíame una dirección de señora y ya. Y con Covenants en Liquid se puede hacer de una manera que nosotros solo podemos reclamar el importe del intercambio atómico correcto y el resto, el overpay, es para el usuario y puede poner su dirección de su billetera en el proceso de reembolso y 100% de autocustodia. Y es una mejora de nuestra vida como tremendo, ¿sabes? Y creo que el camino de elegir cuál de los proposals vamos a elegir es así, que se construyen casos de usos de verdad que tienen útil, luego también vamos a ver dónde hay problemas con estas y así. ¿Qué opinas sobre todo eso? ¿Cuál es el camino de elegir? Bien, como presidente de Bitcoin yo creo que el camino debería ser... Mira, creo que en el caso de CTV y otros Covenant se han hecho, creo que CTV es uno de los que más pruebas se han hecho, obviamente no en mainnet, no en la capa, pero en todos los demás lugares se ha testeado. En testnet un montón. Lo que pasa que yo también creo que, a ver, no creo que la respuesta, en mi opinión, sea simplemente ir y probarlos. O sea, sí, pero con un análisis previo bastante exhaustivo. Que creo que hay algunos Covenant que lo tienen. CTV tiene ese análisis, o sea, creo que es una idea que la han castigado bastante. Es un Covenant dentro de todo conservador. Una de las críticas que tiene CTV es que por ahí podría haber otro Covenant que haga más cosas. Pero bueno, si no estamos eternamente, después cuando uno propone un Covenant que hace más cosas, dicen no, es demasiado flexible. Entonces estamos eternamente discutiendo, ¿no? Pero yo creo que una vez que un Covenant se fue discutido lo suficiente, ¿no? Y lo suficiente en Bitcoin no es 3 meses, es tal vez algunos años, no está mal. Ahí ya creo que puede ser momento de implementarlo y probarlo. El testing en otras redes, como puede ser Liquid o Rootstock o similares, creo que suma, pero nada va a ser como implementarlo en realidad, sobre todo porque la verdad que hay unas redes que están muy buenas para experimentar, porque aparte experimentan con dinero real, digamos, esto no es dinero de mentiras. Eso por un lado está bueno, es mucho mejor que testnet, pero el nivel de adopción que tienen hoy en día es muy bajo, entonces tal vez uno termina testeando esos Covenants con una porción muy chica de mercado.
de movimientos, en mi opinión, ¿no? Entonces el verdadero testing no queda otra que es en on-chain. Pero sí, yo creo que está bueno testearlo siempre y cuando ya haya pasado como una fase de análisis profundo, de discusión, de varias mentes involucradas tratando de encontrar problemas, haciendo casos de uso, pensando casos de uso. Un poco lo veo así. Yo particularmente, CTV me parece un covenant interesante para implementar. Sí es verdad que podría hacer más cosas. Como desarrollador de software, TXHash, que es otro covenant que les nombro así como muy al pasar, es como un CTV mucho más flexible. Como desarrollador de software me parece mucho más interesante TXHash, la realidad, pero bueno, la verdad que CTV tiene como más aceptación. Bueno, vayamos por lo menos con el que dentro de todo la mayoría de la gente le parece que está bien, avancemos con uno al menos. Yo soy un poco de esa teoría, sin acelerarnos, con cuidado, pero por lo menos empecemos, porque creo que es algo que es necesario empezar a mejorar Bitcoin en algunos aspectos. ¿Quién? ¿Quién? Allá. Por allá teníamos Pedro. ¿Había preguntas por allá? ¿No? Sí, ¿no? No. ¿Pedro? Sí. Ha recuperado el permiso. Gracias. A ver, preguntas muy simples, a lo mejor son tontas incluso. Ninguna pregunta es tonta. Bueno, gracias a lo mejor, ¿no? A ver, quería preguntarte, los cambios de protocolo de Bitcoin, es muy simple, es que, pero bueno, cuando se decide hacer un software de estos, ¿cómo y quién lo decide? ¡Qué pregunta! Y la otra ya se me ha olvidado. Sí, perdón. Esa es una que me preocupaba. Cuando has dicho antes que puede llegar a ser, es que no me acuerdo qué adjetivo has usado, digamos, el autocustodiar Bitcoin cuando dentro de un tiempo, no sé si ya se desarrolle y pues, se vaya extendiendo por la humanidad. No sé qué adjetivo usaste. Iba a estar complicado, digamos, sí. ¿Me puedes explicar eso, por favor? Estás metiendo food. Mucho food. La primera pregunta era, ¿quién lo decide? Es una gran pregunta, todos y nadie. O sea, es una pregunta un poco complicada, pero a grandes rasgos, a ver, uno habla de los desarrolladores de Bitcoin pensando como que fuese un grupo de personas que lo son. Lo importante es que, así como lo comentábamos cuando arrancamos el Meetup, que Bitcoin tiene una forma de administrarse muy anárquica. ¿Qué quiere decir? Vos podrías ser desarrollador de Bitcoin, por ejemplo. Yo podría ser desarrollador de Bitcoin. Digamos, las puertas están abiertas. El proceso de desarrollo, a ver, voy a hablar, yo no soy Bitcoin developer, así que te cuento lo que sé y he escuchado de otros Bitcoin developers. Pero, a ver, cualquiera puede sumarse. Eventualmente los aportes que cada uno haga se evalúan por mérito y ese mérito se define en discusiones públicas y abiertas, ¿no? Uno tal vez propone un cambio y el que propone el cambio tiene de alguna forma la responsabilidad de convencer al resto de que ese cambio es bueno y vale la pena hacerlo. Se generan muchas discusiones y eventualmente se llega a algo que se llama rough consensus, que es como un consenso, no sé cómo llamarlo, porque no es mayoritario. Rudo, sí, algo así. Que no hay una forma muy... hay mucha documentación escrita al respecto, pero digamos como que hay cierto consenso entre las voces y si no hay nadie que se oponga de manera fuerte con algún argumento sólido y racional de por qué ese cambio no va, eventualmente ese cambio se puede terminar incorporando y aprobando. Ahora vos me puedes preguntar, ¿qué significa un argumento en contra racional y lógico? Hay muchas cosas, por eso te digo, no hay nada objetivo, hay mucha subjetividad en todo esto y todo se resume a fin de cuentas en que ese grupo de desarrolladores que hoy en día son los Bitcoin developers, mañana pueden cambiar. O sea, algunos pueden dejar de serlo, otros pueden serlo, incorporarse. Ellos deciden qué mejoras incorporar en ese software específico, que es el Bitcoin Core, que es un programa que vos podés utilizar para ejecutar en tu nodo. Pero vos podrías tener un nodo de Bitcoin que utilice otro programa. O si vos te gusta el Bitcoin Core, que es un software,
y el día de mañana los desarrolladores deciden incorporar una funcionalidad que no estás de acuerdo, podrías dejar de utilizar ese software y utilizar otro. Entonces, esa libertad individual de cada uno en el nodo no es menor, de hecho es un poco la esencia de Bitcoin, ¿no? El correr el nodo, entre otras cosas, es eso, es poder elegir qué reglas de Bitcoin correr. Si ese grupo de desarrolladores hoy decide incorporar un Covenant y todos los que estamos acá firmes decimos no queremos Covenant en Bitcoin, yo en mi nodo no voy a poner esa actualización y vos en el tuyo tampoco y él en el de él tampoco, bueno, eventualmente nosotros tendremos nodos sin eso y bueno, la evolución de la red tal vez haga que nosotros nos forquemos y tengamos nuestra propia... A ver, es difícil predecir, pero digamos, son todas las cosas que pueden pasar. Eso pasa cuando vos tenés un sistema anárquico como tal. Dicho esto, que suena como muy descentralizado y demás, no podemos negar la naturaleza humana, que es que hay un grupo de gente que está involucrado en el desarrollo de Bitcoin, que se ganó el respeto, la reputación. La mayoría de la gente que utiliza Bitcoin o incluso los que corren sus propios nodos depositan cierta confianza en esa autoridad de conocimiento, de que son gente que viene trabajando hace años en Bitcoin y hay mucha gente que tal vez ni siquiera entiende de cosas técnicas y dice, bueno, si a ellos les parece que está bueno el cambio, me sumo, porque eso pasa. Y bueno, eventualmente me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero si eso se concentra demasiado, siempre existe el riesgo, ¿no? Por eso está bueno que la comunidad Bitcoiner, que hoy en día creo que lo es, espero que lo siga siendo, es bastante vigilante de eso y hoy en día puede confiar en ciertas personas porque se ganaron su respeto, pero el día de mañana hacen algo que no gusta y chau, correte y empiezo a escuchar a otro. Así que no sé si respondí un poco a la pregunta de quién. Y la otra era, la autocustodia. Lo pongo como un ejemplo muy simple. Supongamos que vos en un address de Bitcoin tenés almacenados 2 Bitcoin, ¿no? Nada, ¿cuánto es? 2 Bitcoin ahora, es un vuelto, ¿no? Entonces, supongamos que vos tenés almacenados 2 Bitcoins y hablo en Bitcoins porque es un número fácil de hablar, ¿no? Supongamos que los fees suben tanto que vos para transferir 2 Bitcoins tenés que pagar 3 Bitcoins. No tiene sentido. O sea, te lo pongo en un caso un poco menos extremo. Para transferir 2 Bitcoins tenés que pagar 1.9. Los transferís y no te conviene. O sea, económicamente no te conviene. Y lo que puede pasar es que los fees de ahí solo vayan para arriba. Entonces, básicamente, económicamente hablando, perdiste esos Bitcoins. Criptográficamente no, vos tenés la llave, los podrías gastar si querés. Pero económicamente hablando, te sale más caro moverlos que dejarlos ahí. Entonces, y si no los podés mover, no los podés gastar, es casi como si no los tuvieses. Y es un problema. Entonces, y si ustedes se ponen a revisar las wallets que cada uno de ustedes tiene, y si tienen conocimiento un poquito avanzado, y se pongan a revisar todos los UTXO, que son como las monedas, que tiene cada uno de ustedes, probablemente tengan UTXO que almacenan poquitos Bitcoins. El momento en que mover ese UTXO sale más caro que la cantidad de Bitcoin o de Satoshi que tiene ese UTXO está como muerto, porque no tiene sentido moverlo. Y eso es un gran problema. Eso es un problema de autocustodia. Entonces, ¿qué soluciones podría haber? Una solución que hoy en día tenemos a mano es, ejemplo extremo, todos mis ahorros están en Lightning. Entonces, si los fees suben mucho, bueno, yo me muevo en Lightning. Entonces, es como que no te afecta, entre comillas, ¿no? O sea, los fees altos afectan Lightning, pero digamos, así hablando rápidamente. Otro caso puede ser, bueno, compartamos direcciones de Bitcoin, ¿no? Armemos, de hecho lo nombró Paco creo hace un rato, que yo, no sé, nos ponemos de acuerdo 5 personas que estamos acá y todos los Bitcoin los mandamos a una misma address. Y le ponemos las condiciones correspondientes y ahí los covenants ayudan muchísimo. Hoy en día se puede hacer algo parecido, pero los covenants permitirían mejorarlo un montón. Ponemos las condiciones para que si cada uno pone un Bitcoin, yo no puedo sacar 2 después. Puedo sacar 1 nada más. Entonces, ¿pero qué logro con eso? Y ahí optimizás un poco el uso de la cadena. También decís, bueno, si eventualmente de los 5, supongamos que los 5 serán ustedes dos y yo. Si tenemos que mover Bitcoins entre nosotros,
no tenemos que hacer una transacción on-chain. Nos arreglamos con esa address y con la programación que tiene las condiciones de la address, como que podemos hacer como que los movemos, de nuevo, esto siempre sin tener que confiar en el otro, ¿no? Si no, para eso no usamos Bitcoin. Entonces, bueno, ahí es donde los Covenant ayudan muchísimo a buscar soluciones creativas para mejorar la custodia. No es que van a hacer que tus Bitcoin de repente paguen menos fee. No, pero soluciones creativas, como por ejemplo compartir direcciones o cosas que tal vez ni siquiera se nos ocurrieron todavía, ¿no? Ahí es donde los Covenant podrían ayudar. Yo creo que una última pregunta. Última pregunta. Ah, última pregunta. Pero pregunta. Vos ya está. No. Yo tenía algo técnica, pero mejor le discutimos. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere plantear un debate así picante del que nos peleemos un montón? Ahí. A ver, mencionaron un poco sobre los hechos compartidos. Uh-huh. Y yo como ahorita veo Bitcoin, y es algo cierto, y es que no todos, digamos, si toda la humanidad quisiera abrir un canal de Lightning y usarlo de manera no custodial, no podría hacerlo. ¿Podrías hablar un poco de cómo, no sé si se puede solucionar esto con Covenants, digamos, con muchos compartidos o algo así, digamos, si con una transacción puede haber 100 personas usando digamos, controlando su Bitcoin en Lightning? Bien, casi que te respondiste. Sí, la idea es una posible solución a eso, no es la solución perfecta, pero con ayuda de Covenants, incluso no sé si se podría resolver en parte con lo que Bitcoin ya tiene hoy, pero la idea conceptual es esa, es que en lugar de cada uno de nosotros abrir un canal, nos juntamos todos y en una misma transacción abrimos 6 canales, por ejemplo. Hay que hacer una transacción igual. La transacción va a ser relativamente grande porque somos 6 personas y abriendo 6 canales, pero esa transacción va a ser en proporción más chica que la suma de 6 transacciones separadas. Entonces es una forma de optimizar también el espacio en la cadena, con lo cual también es una forma de optimizar los fees. Bien, entonces sí, una solución para eso serían, si no me equivoco el nombre, ese concepto se lo llama Channel Factories. O sea, hay un concepto que es Channel Factories y si no recuerdo mal es ese. Es el de poder juntarse y abrir como múltiples canales, ¿no? O compartir UTXO para varias cosas. Pero el ejemplo de Lightning es por ahí es como más concreto, ¿no? Es como que no es que lo compartís y listo, sino que encima lo compartiste y abriste canales, ¿no? Que está bastante bueno. Antes quería decir un par de cosas. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Un aplauso. Recuerdo que estamos montando un meetup paralelo para developers, Bitcoin Tuesdays Devs. Hemos hecho solo uno por ahora, porque la idea es hacerlo cada 3 meses por ahora y luego ya ir acelerando. Entonces, quien sea developer y quiera participar, por favor que me escriba en Telegram o tenemos un canal de Telegram para los programadores, ya hay un montón. Quien no esté, por favor que me avise y le metemos en el canal. También los pueden estar viniendo a Madrid de vez en cuando. Me voy a sumar. Sí, ya sé dónde venir cuando venga a Madrid. Sí, esta es tu casa. Y la segunda cosa, había un par de quejas en el canal de Telegram con que no resolvemos dudas domésticas en el tema de Bitcoin. Entonces, se me acaba de ocurrir que podríamos plantear una sección en el Meetup de 15 minutos de preguntas y respuestas. Y las respuestas las puede hacer cualquiera de la comunidad. O sea, vamos a entrar un hot seat en el que se sienta uno, hace preguntas, se sienta otro, le contesta, ya sea en la gestión de Sparrow o la gestión de un multisig o de la agregación de Uchos. Entonces, esas dos cosas. Y entonces ahora seguimos con las cervezas y Ángel, que presentáis. Bueno, yo agradecerte, Diego, que hayas venido, la verdad que explicación fantástica. Y solo poner sobre la mesa por qué pero no es para que lo contestes ahora, sino para que con las cervezas y eso
lo comentemos, es ¿por qué la comunidad no se preocupa más en temas de privacidad que en temas de gasto? Gracias a todos.